Hola, buenas tardes, perdón, y muchas gracias, maestra. Y bueno, como lo menciona, yo soy parte del psicopedagógico de la EMS. Me presento, soy Karina Aranzazu y Martínez. Y como lo menciona la maestra, pues vamos a hablar sobre duelo y pérdida, ya que es un tema muy importante y hoy en día, pues todos nos vemos muy expuestos a recibir malas noticias y a enfrentarnos a este proceso de pérdida derivado a la contingencia que hoy en día estamos viviendo. Voy a empezar a presentar y cualquier duda o comentario que quieran realizar, pues pueden interrumpir y lo comentamos. ¿Ya ven la presentación? Sí, Ok, bueno. Bueno, esta es una charla de duelo y pérdida. Y bueno, una frase muy importante que nosotros les mencionamos es que superar no es olvidar, es aprender a amar de otra manera. Y el objetivo principal de esta charla es proporcionarles herramientas de manera conceptual y también que sean aplicables para que faciliten la comprensión del duelo como proceso vital y nos permitan una elaboración adecuada y serena ante la pérdida. ¿Qué han escuchado acerca del duelo por pérdida? Me gustaría que alguien pudiera comentar. buen día, Karina. Soy la maestra Norma. Buen día, gracias por acompañarnos. Bueno, pues el duelo es el proceso, ¿no? El proceso que se requiere para, pues poco a poco superar esas pérdidas. Así lo entiendo yo, Karina. Ok, buen día, maestra, y muchas gracias. Bueno, pues cada uno tenemos como nuestra concepción de qué entendemos por duelo debido a la pérdida y pues como lo menciona, esto es un proceso, pero si no lo tenemos bien identificado o como la maestra, ¿no? Que ya lo identificamos, pues por eso vamos a abordar el tema para poder hacer conciencia sobre esta situación que nosotros podemos enfrentar. ¿Qué es el duelo? Pues el duelo es la reacción natural ante la pérdida de una persona, objeto o evento significativo, mismo que se manifiesta en el comportamiento en forma de sufrimiento y aflicción. Cuando nosotros estamos atravesando vida, como puede ser de un ser querido, como puede ser de una relación, de una amistad, inclusive hasta del trabajo, de la escuela, pues nosotros nos vemos ante una pérdida y por eso estaríamos atravesando lo que sería un duelo y lo demostramos de manera que sufrimos y también nos causa mucha aflicción. Y esto significaría que nosotros estamos atravesando lo que sería el duelo. Este término se trata de una reacción humana, universal y normal, que ocurre dentro de un contexto. Debemos de entender que todas las personas pues nos vemos expuestas ante pérdidas, ante situaciones que nos van a provocar un sufrimiento y esto es algo natural, que reaccionemos de esta manera, que nos sintamos tristes, que nos sintamos con este dolor y por lo tanto debemos de entender pues que estamos atravesando esta situación. La pérdida, también hay que identificar que es una pérdida. ¿Por qué? Porque también es un proceso, pero también es un proceso normal de reacción interna y externa ante la ausencia de un ser querido, ya sea por muerte, por separación o un término de ciclo relacional. También aplica en la desvinculación de apego propio de objetos, de proyectos, familiares, pareja o despojo. También nosotros nos enfrentamos ante este tipo de pérdidas, como se menciona aquí, puede ser por la muerte de un ser querido, por
una separación, ya sea con nuestra pareja o puede ser de nuestros padres. También aquí puede ser cuando nosotros nos podemos enfrentar ante una enfermedad. Nosotros estamos perdiendo como tal nuestra salud y nos tenemos que enfrentar a esta pérdida, que tenemos que generar nuevos cambios en nuestra vida cotidiana, y también es complicado e importante identificar el malestar y cómo reaccionamos ante esta pérdida. A pesar del sufrimiento que causa, el duelo es un proceso necesario y ayuda a adaptarse a la pérdida, prepara para vivir sin la presencia física de esa persona o personas, y es fundamental para conducir correctamente el vínculo afectivo de forma que sea compatible con la realidad presente. Cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de pérdidas, tenemos que atravesar este proceso. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a adaptarnos ante la pérdida y ante las situaciones que vienen a futuro. Tenemos que identificar que esto realmente es un proceso y no puede ser algo duradero, y es lo que vamos a estar viendo a continuación. ¿Por qué? Porque también nos provocaría cambios significativos en lo que viene siendo nuestra salud. Entonces sí es muy importante que identifiquemos este tipo de sufrimiento, e igual puede ser que nosotros no lo estemos atravesando, pero podemos ayudar a una persona a vivir su proceso o ser parte del mismo. Existen factores que complican el duelo, y estos factores principalmente encontramos el factor individual de vulnerabilidad. Este tipo de factores representan aquellas situaciones, ¿verdad? No podemos controlarla, no sabemos qué hacer, pero esto tiene que ver porque nosotros no estamos listos o preparados para enfrentar algo así. Puede ser que la persona esté implicada en el consumo de algunas sustancias. También el factor económico es un factor individual que viene perjudicándonos. La habilidad o capacidad que nosotros tenemos para resolver problemas o para enfrentarnos puede ser un factor individual que complique nuestro proceso de duelo. Otro factor es la característica del evento de la pérdida. Bueno, como ustedes pueden saber, ¿no? Existen situaciones que se salen de control o que son inesperadas, como puede ser un accidente, que la persona que nosotros queremos sufra un accidente automovilístico y lamentablemente pierda la vida. Este sería un factor que puede complicarnos el duelo. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros estábamos molestos con esa persona por un problema tal vez que lo podíamos solucionar, pero nos fuimos enojados y lamentablemente la persona pierde la vida. Esto sería un factor que nos complicaría nuestro proceso de duelo. Otro factor que sería, podemos identificar el que estamos viviendo hoy en día derivado a la contingencia. ¿Por qué? Porque nuestros familiares o las personas que queremos están hospitalizadas, están aisladas, solamente se recibe el informe por parte de los médicos de cómo van procesando, si van mejorando o realmente se va perdiendo la vida poco a poco. Entonces, esto también es un factor complicado. ¿Por qué? Porque no estamos cerca del familiar, porque no podemos acompañarlo, y también es algo muy importante y que debemos de identificar, ya que lamentablemente pues todos nos vemos a pasar por algo así derivado a la pandemia. También factores circunstanciales o ambientales del doliente. Bueno, la persona puede estar atravesando por momentos o situaciones complicadas, como puede ser, tal vez la persona venga de una pérdida, ¿no? Terminó con su pareja y lamentablemente fallece un familiar. Entonces, todas estas circunstancias, todo lo que está alrededor y todo lo que le está causando a la persona de dolor, pues también nos complicaría. ¿Por qué? Porque no solamente está perdiendo
al familiar, sino también está viviendo un proceso con sus relaciones o con situaciones, y debemos identificar los factores que pueden complicar nuestro duelo para poder hacerles frente de una mejor manera. Y existen los determinantes básicos en la aparición del duelo complicado, como puede ser la deficiente integración de pérdida con sus conocimientos previos. La persona pues realmente no entiende, no comprende y se siente perdido, no puede integrar todo lo que está viviendo, todo lo que pasa, y realmente su habilidad para enfrentar este tipo de situaciones pues no está muy bien desarrollada, y esto determina que podemos atravesar un duelo complicado. También existen determinantes como creencias globales negativas e interpretaciones disfuncionales de las reacciones del duelo. ¿Qué quiere decir esto? Pues realmente nosotros nos encontramos muy negativos, o sea, nuestros pensamientos son pesimistas, no interpretamos la situación de la manera racional como deberíamos, y todo lo que estamos viviendo es irracional y reaccionamos de esta manera, y esto nos complica el vivir nuestro duelo. También existen estrategias de evitación a la ansiedad, y bueno, a continuación vamos a ir detallando cada una de estas. Y bueno, antes de comenzar a detallarlas, les voy a abordar unos mitos y realidades que existen sobre lo que es el duelo. En número 1, nos mencionan, ¿hay que mostrarse fuerte ante los demás para protegerlos? Bueno, esto sería como tal un mito. ¿Por qué? Porque nosotros mostrarnos fuertes intentando proteger a los demás, pero realmente no nos estamos protegiendo a nosotros, tanto física y mentalmente, porque existe un desgaste de ambos, y por lo tanto nosotros no vamos a poder proteger a nadie si no vemos principalmente por nuestra salud. También existe el número 2. Durante el proceso de duelo vale la pena dejar fluir las emociones. Bueno, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales, y si nosotros reprimimos lo que sentimos, pues realmente nos va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo a nuestra emoción salir, manifestar tanto lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Por lo tanto, es importante que nosotros dejemos fluir lo que sentimos a nivel emocional. El número 3, el duelo solo hace referencia a la pérdida de una persona por fallecimiento. Bueno, pues esto sería un mito. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros nos veremos ante esta situación por el fallecimiento de un familiar, como se les mencionaba anteriormente, puede ser la pérdida de una relación significativa, de un objeto, de del trabajo, de la escuela, también de un miembro de nuestro cuerpo, o cuando nos enfrentamos ante una enfermedad. Tal vez antes éramos saludablemente, pero lamentablemente nos informan que pues tenemos un ejemplo, puede ser, ¿no? Diabetes. Entonces ya también estamos perdiendo parte de nuestra salud, y por lo tanto también nos enfrentaríamos a lo que viene siendo una pérdida, y no solamente por el fallecimiento de una persona. El 4 nos menciona, seguir adelante con tu vida significa olvidar lo que viviste. Bueno, esto realmente es un mito. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a atravesar un proceso, lo vamos a aceptar y vamos a aprender de ello, pero eso no significa que ya lo que hemos vivido pues se quede en el olvido. Al contrario, como en cada situación o en cada momento de nuestra vida, pues nosotros vamos aprendiendo con todo lo que atravesamos en nuestra vida, y no significa que tengamos que olvidar aquello que nos hizo ser más fuerte el día de hoy. El número 5 es, llorar es una respuesta normal a la tristeza por una pérdida, pero no es la única.
Bueno, esto también es una realidad. ¿Por qué? Porque es normal que nosotros estemos llorando ante una pérdida, pero también lo podemos representar de diferentes maneras, como puede ser estando muy enojados o todo lo contrario, estamos evadiendo ese dolor con alegría, con queriendo realizar muchas actividades, pero no solamente el hecho de llorar, pues significaría que estamos tristes, existen muchas reacciones ante la pérdida que nosotros podemos representar. El número 6, es mejor no abordar el tema. El dolor desaparece si lo ignoras. Bueno, esto es un mito. ¿Por qué? Porque tal vez en el momento nosotros estemos evadiendo lo que estamos atravesando, el problema. Ay, perdonen si escuchan, son mis sobrinas. Una disculpa. No abordar el tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el dolor y lo que estamos sintiendo se queda en nosotros, pero lo estamos evadiendo, lo estamos postergando y esto a la larga va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a guardar eso por lo que nosotros estamos atravesando de la pérdida, sino se vienen nuevos problemas, nuevas situaciones y esto va a ir empeorando todo. Por lo tanto, no es realmente necesario ignorar aquello que nosotros sentimos. Y bueno, para entrar a lo importante, vamos a mencionar las fases del duelo. Bueno, como ya se les mencionó al inicio, pues el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida, como ser querido, trabajo, pareja, entre algunos otros. Pero el duelo viene representado por unas fases. Esto quiere decir que nosotros atravesamos todas estas cuando nos enfrentamos en lo que es el duelo. Principalmente existe lo que es una crisis. De la crisis viene la negación, posteriormente la rabia, podemos caer en una depresión para posteriormente llegar a una aceptación y finalmente tener el aprendizaje. Y bueno, las vamos a ir mencionando. ¿Qué es la negación? Bueno, a veces la muerte llega de una forma tan injusta, rápida e inesperada que no nos da tiempo de asimilar la información y optamos por negar lo ocurrido. En este caso, nuestro cerebro actúa negando la información para protegernos del dolor. Aquí nuestros mecanismos de defensa pues realmente están actuando para que no estemos sintiendo un dolor y por lo tanto lo estamos evadiendo, lo estamos dejando. ¿Por qué? Porque nos estamos negando ante la situación que nosotros estamos viviendo. La negación a menudo se concreta en un cuestionamiento de nuestra realidad, como pueden ser preguntas que nos podemos hacer nosotros de si realmente esto es cierto, si ha pasado realmente y es verdad que ya no está. Y esto no significa que nos tenga que suceder el mismo día que podemos recibir la noticia, como puede ser desde el primer día, como puede ser unos días después, cuando estamos viendo la realidad y realmente vemos que la persona no está, que esto está sucediendo, pero actuamos de una manera que no queremos entenderlo, que no queremos verlo y negamos la situación por la que estamos atravesando. Y esta etapa pues nos ayuda a dosificar el dolor de la pérdida. Hay alivio en ella y es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar únicamente lo que somos capaces de soportar. Viene la ira o la rabia. Bueno, en esta fase son característicos los sentimientos de rabia y resentimiento, así como la búsqueda de responsables o culpables. La ira aparece ante la frustración de que la muerte es irreversible, de que no hay solución posible y se puede proyectar esa rabia hacia el entorno, incluidas otras personas allegadas. Pues realmente nosotros estamos muy enojados con la vida, culpamos a todo, inclusive las personas que son creyentes, pues culpan a su Dios, culpan a todas las personas cercanas que están alrededor, como puede ser en este
derivado a la pandemia, como podemos culpar a los médicos. Nosotros buscamos un culpable, estamos muy molestos y muy enojados y no asimilamos que esto sucedió de manera natural. ¿Por qué? Porque estamos resentidos, estamos enojados y buscamos que exista un culpable para poder saciar ese dolor y poner a alguien como responsable. La negociación. Bueno, esta etapa es muy importante. ¿Por qué? Porque a menudo va acompañada de la culpa. Los ojalás nos inducen a criticarnos y a cuestionar lo que creemos. ¿Qué podríamos haber hecho de otra forma? Esto es posible que incluso pactemos con el dolor, cualquier cosa por no sentir el dolor de esta pérdida. Y aquí es muy común que nos preguntemos, ¿qué habría pasado si tal vez no hubiera ido a esta fiesta y por lo tanto no se hubiera contagiado? ¿O qué habría pasado si no hubiera ido ese día a trabajar y no hubiera tenido que tomar carretera? Entonces nosotros estamos pensando estrategias que habrían evitado el resultado final, como y si hubiera hecho esto o lo otro, o sea, estamos creando ideas y situaciones para que la persona no haya atravesado por la situación que obtuvimos como resultado, la pérdida de esta situación o también de alguna otra pérdida, como ya lo identificamos. Entonces, aquí nosotros estamos negociando con nosotros mismos, con nuestro dolor, para crearnos escenarios donde todo pudo haber sido diferente. Por lo tanto, nos quedamos anclados en el pasado, intentando pactar la forma de librarnos de este dolor. Y bueno, la depresión. Bueno, en esta fase dejamos de fantasear con realidades paralelas y volvemos al momento presente con una profunda sensación de vacío que nos deja la pérdida. Las emociones presentes en esta etapa no se refieren a una depresión clínica como un problema de salud mental, sino a un conjunto de emociones vinculadas a las tristezas naturales ante la pérdida de un ser querido. Y bueno, aquí es importante que identifiquemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos decir, es que está deprimido o me siento deprimida, pero realmente hay que identificar qué tipo de depresión es la que nosotros estamos atravesando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una depresión clínica, pues realmente estamos hablando ya de una enfermedad que necesitamos atendernos inmediatamente. ¿Por qué? Porque los resultados pueden ser pues muy desafortunados. Y cuando nosotros referimos una depresión de tristeza, algo natural ante la pérdida, obviamente si nosotros perdemos a algún ser querido, pues nos vamos a sentir tristes, vamos a sentir este vacío en nuestro ser. ¿Por qué? Porque se fue la persona que nosotros queríamos tanto. Entonces es normal y es parte de nuestro proceso sentir este tipo de depresión, pero identificar qué tipo de depresión es la que estamos atravesando o si realmente ya no podemos controlarla o ya no está en nuestras manos, pues asistir a recibir la atención especializada para poder tratarnos. Hay que invitar a nuestra depresión a sentarse a nuestro lado sin necesidad de intentar buscar una forma de escape. Permitir que la tristeza y el dolor de vacío nos ayuden a explorar por completo la pérdida. Cuando nos permitamos a nosotros mismos experimentar esta parte de la depresión, desaparecerá en cuanto haya cumplido su propósito. Así que este proceso de depresión tiene un fin y tiene un fin el cual es ayudarnos a erradicar o a desaparecer este dolor que nos está causando, pero nosotros nos debemos de permitir experimentar, sentir este sufrimiento, esta tristeza, este dolor, para poder llevar como tal nuestro proceso y estar saludablemente en un futuro cuando hayamos
atravesado esta situación. Y bueno, para poder llegar a la aceptación es importante. ¿Por qué? Porque esta suele confundirse con la noción de que nos sentimos bien o estamos de acuerdo con lo que ha pasado. No es eso. La mayoría de la gente no se siente bien o de acuerdo con la pérdida de un ser querido. En esta etapa se acepta la realidad ante lo que hemos perdido y se reconoce que dicha realidad es permanente. No quiere decir que nosotros estemos, pues, ay, pues le tenía que pasar o por algo fue en su vehículo a tal velocidad. Esto no es la aceptación. La aceptación es que nosotros nos demos cuenta de que realmente perdimos a esta persona, perdimos a un ser querido y que no va a volver y que esto es algo real y es algo que nosotros estamos atravesando. Y esta curación se refleja en las acciones de recordar, de recomponerse y reorganizarse. Es posible que dejemos de estar enfadados con Dios. Es posible que lleguemos a ser conscientes de las razones objetivas de nuestra pérdida, aunque nunca lleguemos a entenderlas. Lo vamos a aceptar, lo vamos a visualizar que ya no va a volver, que ya no va a estar con nosotros, pero jamás vamos a entenderlo. Y esto significa parte de la aceptación, parte de este proceso. Y bueno, nosotros tenemos síntomas ante estas pérdidas, que es el duelo, y tenemos síntomas físicos, como puede ser que sentimos un vacío en el estómago, se nos seca la boca, una opresión en el tórax o en la garganta. También nos vemos con síntomas como la falta de aire, palpitaciones. También nos vemos hipersensibles a lo que es el ruido o tenemos una falta de energía o sensación de debilidad. Estos serían algunos de los síntomas que nosotros podemos presentar cuando nos encontremos bajo este proceso de duelo. Y vienen síntomas cognitivos. Bueno, pues existen síntomas de incredulidad, de confusión, una preocupación excesiva, dificultades de atención, pensamientos e imágenes recurrentes. También suelen existir alucinaciones visuales o auditivas, concentración, tenemos una memoria, tenemos dificultades a la hora de memorizar, de todo este tipo de cuestiones cuando nos enfrentamos a nivel cognitivo, pues sí, la verdad es muy complicado y también tenemos distorsiones cognitivas, no vemos las cosas como son, creamos escenarios, inclusive solemos alucinar al ser querido visualmente, porque no sé si ustedes lo han escuchado o lo han vivido, pero muchas personas suelen ver a la persona fallecida en otra persona o a la misma persona la han visto, ¿no? Cuando son niños o este tipo de situaciones, o a veces escuchan su voz. Es, estos son síntomas cognitivos que nosotros nos enfrentamos, que nosotros vivimos cuando estamos ante un duelo o pérdida. Y vienen los síntomas emocionales, como es la tristeza, una angustia, el ser apáticos, el estar enfadados, la ira, el abandono. Bueno, abandonamos lo que nos gusta, las actividades que nos gustan o el simple hecho de relacionarnos, abandonamos todo aquello que antes nosotros hacíamos, nuestras actividades como puede ser el trabajo, la escuela, lo vamos dejando a un lado abandonado, sentimos mucha impotencia, insensibilidad ante las situaciones o ante las cosas que se atraviesan día a día. También existe un exceso de culpabilidad. Nosotros nos sentimos culpables por lo que sucedió, por la situación que se presentó. Existe el sentimiento de soledad y también extrañeza con respecto a sí mismo o ante el mundo que nos rodea. Estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos presentar cuando nos enfrentemos ante esta situación de duelo y pérdida. Y los síntomas conductuales, bueno,
Existen alteraciones del sueño, no regulamos nuestro sueño, no podemos dormir, por lo tanto dormimos pocas horas o nos dormimos muy tarde o dormimos todo el día y en la noche no dormimos. También existen alteraciones en la alimentación, el aislamiento social, llanto o suspiros constantes, visitar lugares que frecuentaba la persona fallecida. También síntomas como llamar o hablar del difunto o con él. Tal vez la persona pues tenemos, ¿no?, el número y le escribimos, le publicamos en su biografía o le llamamos y le dejamos notas de voz. Son síntomas conductuales que nosotros podemos presentar. También existe una hiper o hipoactividad, como podemos estar muy activos, como puede ser todo lo contrario, que no queremos levantarnos, no queremos hacer nada y evitamos recordatorios del fallecido. Estos son síntomas conductuales que nosotros podemos presentar. Y bueno, duelo y depresión. Y aquí es importante que identifiquemos la sintomatología de ambos. ¿Por qué? Porque llegan a ser muy similares y es importante distinguir estos procesos, porque en el duelo existe cierto sentimiento de optimismo y esperanza, tristeza que puede transformarse en depresión si es constante e intensa. No requiere tratamiento médico. La duración aproximadamente suele ser de 6 como un máximo y esta interfiere leve o moderadamente en el funcionamiento de la vida cotidiana. Y es importante que identifiquemos esta parte. ¿Por qué? Porque se mencionaba que pueden atravesar un duelo, una depresión, pero sería una depresión de tristeza, de un sentimiento de vacío, pero que este sentimiento y esta depresión debe de durar un tiempo determinado, que no sea tan prolongada. ¿Por qué? Porque si la dejamos y se queda ahí, esto puede convertirse en una depresión. Y bueno, ¿cómo identificamos o diferenciamos el duelo ante la depresión? Bueno, cuando estamos hablando de esta enfermedad, de este malestar clínico, bueno, la depresión es el sentimiento de desesperanza, de pesimismo, culpa o irritabilidad. Existe una tristeza profunda, un sentimiento de vacío persistente. Puede llegar a necesitar intervención y medicación. La duración es mayor a 6 meses y esto interfiere notoriamente en el funcionamiento de la vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos cambios significativos en nuestra vida y ya no somos funcionales. Ya estamos dejando a un lado funcionamientos de la vida cotidiana, como puede ser alimentarnos, como puede ser dormir, como puede ser ir a trabajar, ir a la escuela. Entonces ya estamos entrando en un proceso de depresión. ¿Por qué? Se extendió a más de 6 meses y ya no nos está permitiendo ser funcionales y existe un malestar clínicamente significativo, muy notorio. Y bueno, es importante que nosotros distingamos ambos procesos. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no estamos viviendo o atravesando un duelo, pero alguna persona que queremos mucho o que realmente es muy cercana, pues nosotros podemos identificar ciertas conductas y podemos ser parte de su proceso, podemos ser una red de apoyo muy importante para esta persona en su proceso. Y bueno, ¿cuándo se debe de buscar ayuda? Aunque el dolor, la soledad y la tristeza, inclusive la ira, que nos acompañan al duelo, no tienen nada de anormal, hay algunos síntomas que debemos identificar, ya que su presencia prolongada e intensa son señal de preocupación y debemos plantearnos buscar ayuda con un profesional de la salud mental. Algunos de los síntomas pueden ser intensos sentimientos de culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se siente culpable, pero no solamente cuando les dieron la noticia o días después de esta lamentable situación.
estos sentimientos de culpa son día a día, varias veces al día, y la persona no deja de culparse y siente tanto esto que realmente ya es una señal muy importante que nosotros debemos de identificar. Existen pensamientos sobre dañarse o atentar contra su propia vida. Bueno, como lo vimos, ¿no? Una depresión pues ya se extiende a los 6 meses, ok. Ya estamos atravesando un duelo, pero realmente estamos siendo seres funcionales. Pero cuando ya nos encontramos ante o ante una situación muy prolongada, pues lamentablemente la depresión puede llevar a la persona a atentar contra su vida, a tener ideas de ya no querer vivir, y pues es importante que nosotros identifiquemos, porque nosotros también podemos ser parte de la diferencia entre la vida o la muerte de alguna persona. No necesitamos ser especialistas en materia de salud mental, pero vemos muchas conductas, muchas acciones de estas personas porque las conocemos, porque les queremos y podemos apoyarle a buscar ayuda. Existe una desesperación extrema, una inquietud o depresión prolongada, una ira incontrolada, o sea, no solamente está enojado consigo mismo, sino está enojado con las personas que lo rodean, con el mundo, y existe una dificultad o incapacidad para realizar actividades. Bueno, realmente la depresión pues es una enfermedad que necesita incapacidad para que la persona se atienda, como puede ser, se rompió un brazo, entonces se necesita incapacidad para recuperarse. Bueno, pues cuando se atraviesa por una depresión extrema, también se necesita de esta incapacidad porque tal vez no es un daño físico, pero es un daño mental que puede convertirse en un daño físico y por lo tanto la persona necesita sanar, necesita tratarse para poder curarse y estar bien. Existe un abuso de sustancias. Tal vez antes sí consumían y les gustaba, no sé, tomar mucho el fin de semana, ok, pero era algo que hacían siempre. Pero este abuso de sustancias es diario y ya no solamente es una sustancia, pueden ser muchas sustancias, como pueden ser calmantes, pastillas para dormir. Entonces ya es un exceso de este consumo de sustancias y pues aquí nos está indicando que ya hay una sintomatología importante para que esta persona busque ayuda con un profesional. Y existe un dolor intenso de manera física, dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, es que realmente me duele todo el cuerpo y por eso no me puedo parar, o sea, no puedo hacer ninguna actividad. Estos son algunos de los síntomas que nosotros podemos identificar. ¿Por qué? Prolongada, ya son muy intensos, ya no duraron solamente un par de semanas o un par de meses, ya se excedió a más de 6 meses. Por lo tanto, pues nosotros podemos pedir ayuda o ayudar a alguna persona que se encuentra en esta situación. Y bueno, ¿cómo continuar después de la pérdida? Es importante que validemos y reconozcamos nuestras emociones. Después de una pérdida se puede experimentar todo tipo de emociones. Es normal sentir tristeza, es normal que estemos enojados, que nos frustremos, inclusive hasta que estemos agotados. Hay que cuidarnos, debemos de alimentarnos bien, practicar ejercicio, dormir las horas adecuadas y descansar nos va a ayudar a superar cada día y a seguir adelante. Estos también son factores individuales que pueden complicar o nos pueden beneficiar a la hora del duelo, porque si nosotros no nos alimentamos, no practicamos ejercicio, no dormimos y no descansamos como debemos, pues obviamente se nos va a complicar y es por eso que es importante que nos cuidemos para poder llevar este proceso adecuadamente. También hablar sobre la pérdida, ya sea con nuestros seres queridos, con un amigo, algún compañero. Eso nos va a ayudar a entender poco a poco la situación por la que nosotros estamos atravesando. Y bueno, hay que rodearnos
de personas en las que nosotros podamos apoyarnos. Esas redes de apoyo de verdad son muy importantes. Y si nosotros tenemos red de apoyo, pues también hay que pensar que nosotros podemos ser una red de apoyo para las personas que queremos y tenemos cerca. Y hay que permitir que nos ayuden. Debemos de entender que nosotros no podemos con todo, que es válido y necesario el recibir ayuda por parte de otra persona para poder sanar. Y algo muy importante, el despedirnos. Bueno, nosotros podemos escribir una carta. Esto nos va a aliviar y nos ayudará a poner en orden nuestras ideas y emociones. Decir aquello que nos habría gustado compartir con él y no pudimos hacerlo. Las cartas permiten volcar en palabras todo aquello que nos perturba. Esto es una estrategia y una técnica muy importante porque nos alivia y podemos plasmar aquello que sentimos que no dijimos, tal vez por pena o por enojo, porque simplemente nunca pensamos que esa persona se iba a ir algún día. Pues nosotros podemos escribir una carta. La caja de tesoros. Preparar una caja y buscar objetos que nos recuerden a la persona fallecida. Pues podemos reunir una foto juntos, un libro especial, un poema, una canción o la carta que nosotros le hemos escrito. Esto también nos ayudará a despedirnos y a aprovechar las redes sociales. Compartir el dolor también es importante a la hora de elaborar el duelo. Recurrir a Facebook, Instagram o Twitter para recordar a ese ser querido y despedirnos virtualmente de él, como una frase, una imagen, una canción, etcétera. Bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero hoy en día pues se utilizan mucho las redes sociales y las personas despiden con una foto, con un video o con un mensaje al ser querido. Suelen ser muy criticados de, ay, ¿por qué hacen esto si ya ni siquiera lo va a ver? Ok, tal, la persona fallecida no lo va a ver, pero el hecho de hacer esta acción a la persona que está atravesando el duelo, pues le ayuda. ¿Por qué? Porque está manifestando su emoción, su sentimiento. Por lo tanto, es una estrategia o algo que nosotros podemos utilizar a través de las redes sociales. También tiene cosas buenas y nosotros de manera virtual podemos despedirnos, podemos escribirle cuando lo extrañemos, cuando sintamos esa necesidad. Es una manera que nosotros podemos implementar para despedir y plantar un árbol. Le podemos dar vida al recuerdo, buscamos un sitio donde podemos rememorar su vida y la huella que esta persona nos dejó, ya sea un árbol, una plantita que nosotros reguemos, que nos recuerde a este ser querido, a esta persona. Son maneras y son herramientas que nosotros podemos implementar para despedirnos de esta persona y nos va a ayudar a aliviar este dolor y podremos darle un recuerdo a esta persona que ya no está hoy en día con nosotros. Y bueno, los invito a que, bueno, si están atravesando por esta situación, ustedes que son parte de la Universidad de Guanajuato, pues está el chat psicológico de la UG. Ante la contingencia, pues se implementó esta acción y ustedes pueden hacer uso de esta herramienta, de lo que les ofrece la universidad. Si ustedes sienten síntomas de ansiedad, sienten en estados de crisis, síntomas depresivos o malestar psicológico e irritabilidad, entre algunos otros, bueno, este es un servicio virtual, es público con atención breve y de urgencia en caso de ser necesario. Se canaliza a los centros de atención con los que la Universidad de Guanajuato tiene un convenio. Y el chat de atención está disponible en esta página www.ugto.mx, acciones UG. Y bueno, ustedes lo pueden compartir con todas las personas que quieran, es algo público y afortunadamente contamos con este servicio por parte de la universidad. Y bueno, también podemos orientarte
porque en la escuela nosotros ofrecemos servicios estudiantiles gratuitos y es importante que los aprovechemos. No solamente existe la orientación psicológica, sino también está la nutricional, la educativa, del área de enfermería y de activación física. Así que ustedes pueden solicitar estos servicios en su EMS y se les otorgará, ya que pues estamos para servirles y para brindarles nuestros servicios. Y bueno, para finalizar les dejo esta frase de Robert Weiss, y el dolor y la pérdida son imposibles de evitar, pero sí se puede evitar un daño permanente. Y si lo reflexionamos y lo analizamos, pues podemos entender que no podemos hacer nada ante un fallecimiento, ante la pérdida de alguna persona. Esto es imposible, nos va a doler y no lo vamos a evitar. Podemos evitar tener un daño permanente, el sufrir mucho tiempo, y nosotros podemos hacer el cambio aplicando nuestras habilidades para la vida, los conocimientos previos de esta charla, y pues podemos hacer diferencia entre el dolor permanente y el dolor ocasional. Y bueno, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Y bueno, pues nosotros del departamento psicopedagógico, como se los mencionaba, estamos para servirles, y cualquier orientación del área de psicología que ustedes requieran, pues no duden en escribirnos y nosotros vamos a estar ahí para apoyarlos. Bueno, este semestre ya terminó, pero el próximo semestre, pues nosotros estaremos trabajando nuevamente con ustedes y quedamos a sus servicios, a su disposición. Adelante, maestra. Bueno, pues muy interesante la charla de la maestra, y creo que considero que yo creo que casi todas las personas hemos pasado por estos momentos de duelos y pérdidas, y sí, en lo particular es muy duro, muy fuerte, pero no sé si por las características de la persona en sí, por sus conocimientos, tal vez, como ella decía, conocimientos previos, pero también conocimientos o comentarios de otras personas especialistas, expertas, que ayudan a salir adelante y a continuar. Y como dicen, bueno, son pérdidas, pero momentáneas, pero que nunca se olvidan, siempre nos acompañan. Y considero que son experiencias de vida en las que aprende uno, y así estará llena la vida de todas estas experiencias, pues seguir adelante, pero siempre con nosotros, con esas pérdidas, esos duelos, que tal vez nos ayuden también a ser fuertes ante otros que nos llegan. Pero nos deja pues toda su plática creo, una reflexión muy interesante, pues para seguir enfrentando estas situaciones de pérdidas, que no solamente la muerte de una persona, sino otro tipo de pérdidas. Pues en lo particular, felicitaciones, maestra. Y sí, me acuerdo haberte visto allí en áreas de trabajo de la prepa, y felicitaciones por su plática y compartirla con nosotros. Muchas gracias, maestra. Bueno, Karina, antes de despedirnos, ¿verdad? Y cerrar pues con esta charla tuya, la muestra, como dice la maestra Conchita, pues todos pasamos por pérdidas muy dolorosas, quizá algunas duelen más, algunas duelen menos, pero el proceso en sí de recuperación pues es importante tenerlo claro, porque como decías, hay personas que lo evaden y luego se complican las situaciones, y aquí lo importante es pues también vivir ese momento de duelo, también pues disfrutarlo, ¿no? Para poder liberarnos, que aunque no es fácil,
con tu plática pues vemos que siempre hay esperanza de luz, que siempre hay, que estos procesos nos ayudan a una recuperación paulatina, que no es momentánea, pero que si nosotros tenemos la voluntad y tenemos la disposición de sobresalir de estos duelos difíciles, dolorosos, que sí hay esperanza, que siempre existe la posibilidad de recuperarnos, ¿no? De esos dolores, independientemente el duelo que estemos atravesando, sea personal o sea de algún familiar. Con estos procesos de duelo, pues sí nos sanamos y sí nos recuperamos y nunca olvidamos, como dice la maestra Conchita, nunca olvidamos pues a esas pérdidas que tuvimos y pues muy importante tu plática, Karina, muchas felicidades también y pues gracias por cerrar con nosotros pues esta muestra de artes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, así como ustedes mencionan, pues tenemos este conocimiento, no necesitamos ser expertos en la materia, pero podemos hacer mucha diferencia identificando y apoyando a las personas que están a nuestro alrededor y pues es algo por lo que hoy en día estamos atravesando muchas personas y pues toda la vida nos vamos a ver expuestos ante la pérdida de personas o como se menciona, ¿no? De objetos, de relaciones entre algunas otras y pues es importante estar preparados y enfrentarlo de la mejor manera para caer en alguna tipo de enfermedad. Y bueno, pues les agradezco la invitación. Cualquier cosa que ustedes necesiten, que requieren, pues estamos a la orden y pues también antes de despedirme, ¿no? Les deseo que tengan un bonito fin de año, que pasen felices fiestas con sus familiares y que disfruten